Hoy es viernes de la quinta semana de Pascua de Resurrección. Seguimos mirando cómo vivían nuestros primeros hermanos en la fe. Vemos que también entre ellos había controversia, como las hay hoy en día y va a seguir hasta el fin de los tiempos. Vamos a ver cómo los apóstoles se enfrentaron a esas controversias de fe que muchas veces debilitan la fe de los hermanos. De los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Los elegidos fueron Judas, llamado Barsabás, y Silas, varones prominentes en la comunidad. A ellos les entregaron una carta que decía: nosotros los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Sicilia, convertidos del paganismo, enterados de que entre algunos de nosotros el mandato nuestro los ha alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras. Hemos decidido de común acuerdo elegir a 2 varones y enviárselos en compañía de nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, que han consagrado su vida a la causa del Señor Jesucristo. Les decimos de viva voz lo siguiente: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias, a saber, que se abstengan de la fornicación, de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de esas cosas, harán bien. Les saludamos. Los enviados se despidieron y cuando llegaron a Antioquía, reunieron a la comunidad cristiana, les entregaron la carta. Al leer aquellas palabras alentadoras, todos se llenaron de júbilo. Palabra del Señor. Ahora vamos. Fíjense cuál era la situación en aquel momento. Los judíos que se iban convirtiendo, los fariseos que se iban convirtiendo al cristianismo, ellos pensaban que tenían que continuar aplicando la ley de Moisés, que era una de ellas era circuncidarse, tener una marca en su cuerpo que eran creyentes de un solo Dios, el monoteísmo. Pero fíjense cómo estas personas con toda buena intención pensaron que los que se iban convirtiendo de otras fe, de otros pueblos, tenían que circuncidarse, tenían que cumplir con la ley de Moisés. Pero los apóstoles dijeron: un momento, aquí nosotros tenemos que resolver esto. Nosotros los apóstoles y los presbíteros vamos a enviar una carta vamos a enviar a Pablo y a Bernabé para que ellos aclaren esta situación. Nosotros, los apóstoles y los presbíteros. O sea, la jerarquía, la palabra jerarquía significa autoridad santa, que mucha gente ya no sabe de esto. La palabra jerarquía no significa una separación del pueblo con los apóstoles, con los sacerdotes, con los presbíteros, con los apóstoles. No, no. La palabra jerarquía significa que nosotros, los continuadores de los apóstoles, estamos en el mundo para servir, para aclarar, para dirigir, para enseñar, para continuar la obra de Jesucristo en la iglesia. La iglesia es una santa, católica y apostólica. Lo que pasa es que en estos momentos, como siempre, dentro de la iglesia se han infiltrado personas que han querido traer otras costumbres, otras formas de vida, otros principios religiosos que están minando, están destruyendo la integridad de la fe. Y por eso, mis hermanos queridos, tenemos que volver a la fe en los apóstoles, a la fe en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica, a la fe apostólica. Los apóstoles dijeron: nosotros y el Espíritu Santo hemos decidido no imponer más cargas sobre ustedes, sino las más necesarias. ¿Cuáles son las más necesarias? No comer carne inmolada para los ídolos, abstenerse de la fornicación, abstenerse de la idolatría. Si hacen esto, les irá bien. Los saludamos. La iglesia no está en el mundo. Los apóstoles, los presbíteros, los obispos, la jerarquía no está en el mundo para imponer legislaciones caprichosas, sino para servir a la humanidad. Nuestra función es ser como maestros. La iglesia es madre y maestra, como decía el Papa Juan XXIII. La iglesia es madre y maestra, y una madre enseña, una madre corrige, una madre
enseña el camino, alimenta, limpia. Una madre dirige el camino de sus niños. Claro que la iglesia no está formada de niños, está formada de adultos. Aunque muchas veces yo como sacerdote tengo la impresión de tener en las iglesias adultos con mente de niños, mente infantil, que no sabemos muchas veces cómo construir una iglesia, porque la mayoría de las iglesias están formadas por personas muy buenas, por personas santas, pero por personas que tienen una mentalidad infantil, que por cualquier cosa se enojan, por cualquier cosa se van, por cualquier mala cara que vean que a ellos les figura que es una mala cara, pues entonces ya piensan que ya no tienen que pertenecer a la iglesia, y van buscando de iglesia en iglesia, de templo en templo, de comunidad en comunidad. Y yo siempre les he dicho una cosa a ustedes, mis hermanos queridos: cuando ustedes encuentren una iglesia de gente perfecta, avísenme, porque yo he estado en la iglesia más de 60 años de mi vida y todavía no he encontrado una iglesia perfecta. Todavía no he encontrado un grupo humano que sea perfecto. Donde quiera que he estado he encontrado gente magnífica, gente muy buena, gente cariñosa, gente santa, pero gente que son humanos y que pensamos distintos. Lo que sí no podemos es adulterar la fe. Y muchas veces estamos adulterando la fe sin darnos cuenta. ¿De qué manera se adultera la fe? Bueno, pues hay muchos templos, hasta basílicas católicas, que enfrente de ellas se queman incienso a ídolos, que permiten esas influencias negativas y que entonces eso destruye la imagen del cristianismo. Cuando la gente viene a una iglesia católica y ve todo eso en la puerta, ¿qué podrán pensar? Aquí no se hace eso, pero en muchos países sí se hace. Entonces tenemos la gran confusión de decir, pero ¿cómo es posible que si la iglesia me está predicando contra la idolatría, cómo es posible que pensemos nosotros los católicos que eso es permitido? Hay mucha gente hasta cristiana que le tiene miedo a la Santa Muerte. Y yo les digo a ustedes, mis hermanos, que la Santa Muerte no es muerte ni es santa, es el demonio vestido de calavera. Pero todo eso se ha metido dentro de la iglesia. Hay mucha gente que quiere cambiar la doctrina de la iglesia, que dicen que la iglesia es anticuada, que la iglesia tiene que ponerse al fin de los tiempos, que la iglesia tiene que venir a este momento histórico que vivimos y entonces adaptarse a la forma de vida de la gente. No, la cultura no puede adaptar a la iglesia tiene que iluminar la cultura. Nosotros no podemos dejar que la cultura destruya los valores cristianos. Y eso es lo que está sucediendo muchas veces. A raíz de la cultura, pensamos que para traer a la gente de cierta cultura tenemos nosotros que adoptar esa cultura como si esa cultura fuera bíblica. Y nosotros no podemos abandonar el tesoro de la fe. La fe es una, es Jesucristo. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo entiendo que hasta muchos católicos están haciendo yoga y están perteneciendo a grupos tan raros que en realidad no es parte de la revelación de la Biblia, no es parte del cristianismo. Son conceptos equivocados. El yoga es una manera de pensar que tú eres Dios y que no necesitas de Dios, que dentro de ti hay un Dios que se tiene que desarrollar. Sí, tú eres un hijo de Dios, Dios te ha llenado de bendiciones, Dios te ha llenado de una cultura sana y buena, pero tú tienes que adaptar tu cultura a la palabra de Dios, no la palabra de Dios adaptarte a tus gustos personales. Hay mucha gente, hasta abogados, hasta personas que tienen programas de televisión, que cuando tienen que hablar del aborto dicen, yo creo mucho en Dios, pero yo sigo la ley. Y la ley dice que si el aborto es legal, pues yo tengo que aconsejar un aborto. Eso es falso. Cuando una ley humana está en contra de la ley divina, no podemos obedecer la ley humana que está en contra de la ley de Dios. Hay mucha gente que está de acuerdo con la pena de muerte. Pues miren, ¿y cuál es la mentalidad de la pena de muerte? Bueno, para sanar a la sociedad,
Tenemos que matar a la gente nociva, a la gente tóxica, a la gente que ha cometido delitos. Vamos a eliminarlo de la sociedad, así como yo elimino mi cuerpo, algo que me está infectando mi cuerpo. Si yo tengo una pierna que está infectando mi todo el cuerpo, pues la corto. Porque hay que salvar al todo y eliminar la parte de ese todo que está destruyendo mi todo, mi cuerpo. Sí, pero es que cada persona es un todo. La sociedad está formada de personas que son en sí mismas un todo. Y tenemos que salvar a la persona. Y esa ley de matar a los seres humanos que han cometido errores, la pena de muerte, es una ley injusta y es una ley inmoral. Y quién sabe, algunos están de acuerdo con esa ley. Si de verdad fuera tan efectiva la pena de muerte, no hubiera criminales. Pero a pesar que hay pena de muerte, todavía hay tantos criminales, porque no hemos sanado a la humanidad, no hemos sanado la ley con la pena de muerte, con el aborto, con la legalización del alcohol. Tampoco hemos eliminado los problemas de la sociedad. Ahora muy pronto se va a inaugurar o se va a legalizar la droga en muchos países, en muchos estados. Bueno, pues vamos a tener que gastar el dinero en rehabilitar a los que se van a ser adictos. Y no hay ninguna seguridad que esos adictos van a poderse rehabilitar. La autoridad de la iglesia es una autoridad de Dios. Y cuando tú no oyes a la iglesia, tú estás rechazando a Dios. Por eso los apóstoles dijeron, nosotros y el Espíritu Santo les decimos esto: no vamos a imponer cargas que ustedes no puedan soportar, las únicas que son necesarias según la voluntad de Dios. Para eso está la iglesia en el mundo, para llevarte al cielo, mi hermano querido. Y tenemos que organizar esta sociedad en la que vivimos, las familias en las que vivimos, la cultura en la que vivimos, la política en la que vivimos, según la palabra de Dios. Si viviéramos según la palabra de Dios, no hubiera pobres, no hubiera enemigos, no hubiera guerras, no hubiera enfermedades, porque Dios quiere tu salud y tu felicidad. Por eso pido para todos ustedes que Dios los bendiga y los guarde, les muestre su rostro, tenga misericordia de ustedes y les dé la paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Los amo y los extraño.